placer que continúen con nosotros aquí en Despierta RD. Ana Mercio Tañi y Ulises Jiménez conversarán con don Miguel Seara Hatton. Él es encargado de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno, es economista y viene pues a hablarnos de política fiscal, de cómo va la economía, de cómo irá, de quiénes seremos los que más vamos a sufrir o los que más estamos sufriendo. El dolor de cabeza viene a hablar. Doctor, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerle por acá. Doctor, buen día, bienvenido. Muchas gracias. Placer. Y Ulises hace una introducción de temas sumamente importantes. Al inicio del programa nosotros decíamos que estamos tan centrados en los problemas partidarios por lo que está atravesando el partido de gobierno en la República Dominicana, que hemos dejado de lado los verdaderos problemas económicos que tenemos. Un dólar en alza, una canasta familiar inaccesible para muchas personas. Y usted, con sus conocimientos económicos, puede decirnos hacia dónde vamos en la República Dominicana en un año preelectoral, económicamente hablando. Bueno, yo creo que este año se está, República Dominicana venía gozando de un alto crecimiento, una estabilidad, podríamos analizar la causa de esa estabilidad después, pero era un ambiente macroeconómico relativamente tranquilo, mucha deuda, un crecimiento de la deuda. Sin embargo, súbitamente se empieza a frenar la economía. Los últimos meses han sido de mucho freno en la economía. Y el mejor ejemplo, o la mejor prueba, la mejor evidencia del freno de la economía es la actitud del Banco Central de facilitar crédito, de no subir las tasas de interés y facilitar crédito para que haya más facilidad y la gente pueda invertir y gastar más. A pesar de todas esas medidas, la economía sigue frenándose. Junto con esa situación, tenemos factores internos asociados al tema del caso del turismo, que todos conocimos. Yo creo que en este año, la temporada alta que empieza en diciembre, va a estar, digamos, en una situación muy, muy débil, o se perdió, algunos dicen que se perdió, o sea, se habla de que habrá una pérdida de 600 millones de dólares en el sector turístico de este año. Las reservas se han disminuido y los datos reales los vamos a ir sabiendo en la medida en que se vaya materializando esa reducción de las reservas de los extranjeros en el país. El flujo de extranjeros en el país ha disminuido, ¿no? Afortunadamente se aclaró, ¿no? Lo de los turistas. Lo de los turistas, pero como dicen, la leche derramada no hay quien la recoja. Exacto. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, ¿no? A eso agrégale la expectativa de aumento de gasto. Yo creo que si una cosa fue evidente en esta campaña electoral es que el gobierno no se midió, no se sabe el impacto, pero con los datos que presentó el presupuesto complementario que presentó el Ejecutivo al Congreso, se evidencia que el déficit público va a pasar de 73 mil millones de pesos a 135 mil, 140 mil millones de pesos. Estamos hablando prácticamente de un 100%. Vendría a ser como casi 3.5, 3.6 del PIB. Hay algunas estimaciones privadas que hablan ya de más de 150 mil millones de pesos. ¿Eso qué representa, qué significa Eso para la economía? significa que la economía, en este año estamos llegando a una situación parecida a la que tuvimos en el 2012, cuando se alcanzó un déficit de 6%, pero al año siguiente se intentó corregir. Lo que pasa es que el año siguiente aquí va a ser de más gastos. Porque es un año electoral. Porque es un año electoral. ¿Cómo ¿no? nosotros? Entonces, eso va a incentivarte digamos, la presión del tipo de cambio, la presión de la inflación, la contracción de la inversión, y te desata fuerzas que te frenan la economía y al mismo tiempo tienes fuerzas que te disparan el tipo de cambio. En este momento que entra en preocupación el alza del dólar, ¿cuál será la referencia hacia finalizar el año
y comenzar el 2020, que es un año electoral. Mira, ayer en la tarde yo revisé, tarde-noche, cuál es el precio de ventanilla. El precio de ventanilla es que llaman a todas a las agencias de cambio y le preguntan, ¿cómo está el dólar hoy? ¿Cómo está el dólar hoy? Me imagino, no sé si es una muestra o a todas. Es un dato que publica el Banco Central. Ayer en el precio de ventanilla ya superaba el 53. ¿No? O sea, no era que tú ibas a comprar mucha cantidad, porque el día antes era, no, tú vas a comprar más de $100,000, o $50,000, o $800,000, qué sé yo, y te decían que eran. De hecho, yo estaba en una reunión hace unos días y un empresario me decía que él fue a comprar $700,000, que tenía que hacer un pago de su negocio, ¿no? Y creo que me habló de 53.20. Pero ya hoy, ese era el precio de volúmenes grandes, pero si tú vas a comprar chele, digo, cifra Sí, sí. pequeña. $1,000, pequeña, $1,000. $1,000, en ventanilla estaba por encima del 53, 10, 53, 15, algo así, no me acuerdo. Pero una cifra, lo que me fijó fue por encima de 53. ¿Cuándo Si fue que sigue, los dominicanos peleamos? ¿Cuando llegó a 53 o cuando llegó a 55? el más alto que ha tenido por 2 o 3 días fue en el 2004, que llegó como a 54, 55, no me acuerdo Por exactamente. eso le digo, sí, fue a 50, creo que 55. Pero fueron 2 o 3 días, ¿no? Que llegó 4 días, algo Sí, así. pero hace menos de un mes, si mi memoria todavía funciona bien, en septiembre pasado el Banco Central hizo una fuerte inyección al sistema bancario de la República Dominicana justamente para evitar el ritmo que llevaba el dólar. Sin embargo, no había llegado al 53, hoy ya estamos a 53 y usted dice que unos puntitos más. ¿Cuál es la medida siguiente? ¿Pasa esto por esta guerra política que se ha Bueno, presentado yo o creo a que qué el se debe? discurso de ayer, desde un punto de vista económico, es un discurso en cierta medida imprudente, desde el punto de vista económico. ¿Desestabiliza el Sí, ambiente? porque ¿qué es lo que este mensaje te dijo? Yo voy a ganar. Fue el mensaje, ¿no? Yo voy a ganar, Eso implica que cueste lo que cueste. más o menos. Y si una vez Fernández llevó al déficit fiscal del 5 o 6% del Producto Interno Bruto para llevar a Medina como candidato cuando era candidato, en 2012, imagínate ahora con este reto, es decir, que cualquier locura es posible. Y algo que yo siempre digo, que la gente la gente a veces no se da cuenta, pero lo más temeroso que hay en la vida es el dinero. Eso es lo más temeroso que hay. Y cuando el dinero tiene miedo, se protege. ¿Y dónde se protege? Bueno, lo primero que encuentra. Dólares o comprar propiedades. Me dicen, no tengo, digamos, tengo una evidencia anecdótica, no tengo una evidencia de números Concreta, sí. En Miami, en Miami o en la Florida, los dominicanos han aumentado la compra de apartamentos y propiedades, ¿no? Eso que es temor. Como presagiando. Temor, o sea, yo voy a protegerme, como si yo coloco en dólares, tiene un rendimiento bajo con relación al peso. Entonces me compro una propiedad que pienso que puede revalorizarse más y protegerme más el valor del dinero. Sin embargo, como anda el mundo en cuanto a movilizaciones se refiere, al inicio del programa uno de nuestros compañeros, Cristian, hacía referencia de Chile, que quizás es lo que tenemos más cerca, pero nadie puede obviar a Venezuela, Haití, que está muy juntito a No, nosotros. y Ecuador. Ecuador Tú tienes está... Ecuador, tú tienes la Argentina, la crisis económica de Sí. Argentina. La crisis económica argentina fue deuda. El caso de Ecuador fue un ajuste. Un ajuste. En ¿Y el el de caso Chile? de Chile también es un ajuste, ¿no? El caso de Perú, corrupción. Corrupción. ese Y tipo el de caso cosas. ahora de De Brasil. Bolivia, De que Bolivia. empieza hoy, Sí. que dicen que unos se levantaron con un resultado electoral diferente con el que se acostaron. Entonces, justamente todo esto no debe llamar la atención de nuestras autoridades para
El dominicano hace tiempo que dejó de marchar en las calles o de manifestarse, salvo algunas excepciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con este tipo de movilizaciones nosotros aprendimos a cuidar todo lo que no ha costado construir en cuanto a la ciudad se refiere. Pero en algún momento el dominicano puede amanecer al revés. Bueno, en 1984, perdón, el 24 de abril, se acordarán, Después de una Semana Santa. después de una Semana Santa, Claro. hubo una poblada, ¿no? Y se habla de una matazón de 100 o más personas. No se sabe, no se supo nunca cuánta gente murieron. Pero mire, lo que ocurre es que nosotros vamos en trayectoria de colisión, la economía dominicana, por la deuda. Porque la deuda está alcanzando unos niveles muy altos. Y por más esfuerzos que hacen las autoridades de administrar, la administración, digamos, financiera, el problema no es la administración financiera, creo que hace un esfuerzo en ese sentido, y esa es la respuesta que da. Pero el problema no es ese, el problema es que nos estamos endeudando cada vez más. O sea, con la ley, con la propuesta de ley que hay ahora, de reforma, te está aumentando más de 1.400 millones de dólares. La deuda de un fuetazo. Un dinero que gastó la CDE, que nadie sabe cómo lo gastó, no hay ningún control y la ley lo que está pidiendo es, mira, reconócame esto y no me pregunten de qué fue eso. Eso es 4 líneas. Pero no solamente eso. Hace unos días acaba de salir que van a darle 400 millones de dólares más a la CDE. Entonces, el problema, me dice, no, que la deuda en el producto, sí, la deuda del producto puede aguantar más, pero lo que se le olvida es que si se pagan todos los intereses que hay que pagar, estamos pagando más del 30% de los ingresos tributarios. 30%. ¿Cuánto aguanta una economía No, como esta? eso no lo aguanta nadie. El límite nuestro, ¿por No, dónde? no, es que ya nosotros sobrepasamos los límites, porque eso se está reflejando en calidad de los servicios. ¿Qué nos viene entonces? Que un 2020 que se prepara Yo en creo un, que- en yo un creo- país político como Yo nosotros. creo que se puede parar la cosa. Y lo Ok. primero que tienen que hacer es mejorar la calidad del gasto, reformar el gasto. Ahora, con la amenaza de que hay que hacer lo que sea para ganar, ¿no? Lo que van a... Bernardo Vega tenía una expresión que decía, va a desguañingar la economía. Pues sí, la va a desguañingar. Y entonces va a venir un ajuste forzado. ¿El ajuste forzado cuándo es? Cuando no te prestan. Gasto no tiene sinónimo de dinamismo en la economía. Lo que don pasa Miguel. es que el gasto tiene que ser racional, porque yo puedo gastar emborrachándome. Pero ¿qué pasa si un amigo o un pariente tuyo gasta y lo que hace es emborracharse? Que todo el mundo dice, no, espérate, aguántate, no te pongas de locos, ¿no? Bueno, es un poco lo que está ocurriendo aquí. El discurso de ayer y de antes de ayer Ujú. evidencia, Declara la guerra. no, evidencia una locura. O sea, eso es una locura total. El hecho de que el presidente diga, soy yo que voy a ganar, y le llama al candidato penco, que penco es un caballo lento, un caballo pusilánime. O sea, ¿tú sabes lo que tú llamas penco? Penco, candidato. Penco candidato es el que- Es una expresión muy de campo. Sí, por eso, yo cuando era niño, a mí me montaban en el caballo penco, en el penco, porque el penco era el que no se movía. Mi hermano, que era mayor que yo, tenía 3 años mayor que yo, lo montaba en el caballo, entonces yo quería montarme en el grande, pues, muchacho al fin, entonces, Claro. ¿sabes? Y yo peleaba por eso. Pero entonces a mí me montaban en el penco, Era el que andaba más lento, el que era que más caminaba lento, menos. el más bobo, El más bobo. el que no me iba a tumbar muchacho. A no ser que... Puede yo ser que en el sur Penco es penco. No, le digo porque porque... puede ser que usted del Cibao o re- del sur. los No. del Mire, Cibao. eso es como decirme a mí, si yo le digo con todo respeto, Tengo no hambre. a cualquiera, usted es un imbécil. Sí. No, ¿cómo tú me vas a decir imbécil? Ah, no, es que yo en el sur, imbécil es una gente inteligente. Por Dios.
No seamos... Además, vaya al diccionario. Cuando tú buscas diccionario imbécil, imbécil es imbécil. Pero vamos a buscar Vamos a penco. buscar penco. Vamos a ver Busque penco. si la palabra penco Porque yo aparece. pensaba que penco era como una cosa buena. No, lo está llamando penco porque significa... Él lo dice, soy yo que voy a ganar. Y tengo un penco de candidato, que es un idiota. Pero es que con el apoyo que él le ha dado. Dice nombre masculino. 1, caballo flaco, viejo, desgarbado, de poco valor y utilidad. Aquel penco no le servían las labores del campo. Eso es cuando un caballo ya no da más. Claro, le digo que yo de niño, como era para que el caballo no me tumbara, me ponían el penco al más chiquito. Danilo debe retirar ese término. Entonces. Yo pienso que sí, porque... Pero en mi casa no habían caballos, yo entendía que penco era como en mi casa nunca había caballo, pero yo era un muchacho de Santiago y me tocaba ir a finca de mis tíos, de mi papá en algún momento, de mis tíos, y de gente conocida. A los muchachitos, búsquenlo a los pencos, un penco de eso me Porque decía. cuando No fuera a hacer que el caballo lo Me fuera a tumbar. tumbara. Y todo Con la uno se energía y ponía la a pelear, fuerza. uno se ponía a pelear con los mayores. Para Para montarse en mí, yo quiero montarme en el más brioso. Parece ser que en la parte de Arroyocano por ahí No, tienen penco es otra otra cosa. le tienen otra connotación. No, Sí, porque no creo que él no. fuera Bueno, a denigrar a su candidato ahí. pero es que Pero- la palabra, tú lo acabas de leer, ¿qué leíste ahí? En la RAE. Caballo. Sí. En la RAE, en la Real Academia en la Real de la Academia de la- Bueno, de la- imagínate, o sea, ¿qué van a inventar? Yo entendí que era como que él estaba teniendo un candidato fuerte, en la euforia que lo vi, pero viendo la definición de penco según el diccionario y usted aclarándolo, pues lo veo Doctor. así. En términos de políticas públicas, ¿qué se puede mejorar? Desde el Partido Revolucionario Moderno, ¿a qué se está apostando? ¿Y cuál es la sugerencia que le hacen no solamente al gobierno, sino a la población para que tome en cuenta para un próximo gobierno? Las políticas... ¿Qué hay que mejorar en términos No, de primero políticas tú tienes que resolver el problema de empleo en el país. Hay un problema de empleo, de calidad de los empleos. Hay una propuesta armada que se van a dar a conocer en las próximas semanas ya. El primer problema es empleo y se puede resolver con políticas públicas. Va a tomar tiempo, va a ser un esfuerzo grande, pero hay que hacerlo. Hay que generar, hay que enfrentar la demanda. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el sector turismo está presentando estos problemas y el ministro de Turismo está politiqueando? Es una cosa loco. O sea, ¿cómo es posible eso? Estamos teniendo cifras preocupantes en el turismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Ponerse a politiquear ahora? ¿O nombrarte a ti para que tú manejes el territorio? Porque el que maneja el territorio en política está el día entero en la calle, en donde te toque. Está ocupado. Está ocupado. Entonces, eso es esos son los mensajes que está transmitiendo, que crean problemas. Entonces, hay que trabajar el problema del empleo, esa es la principal prioridad. El segundo tema es la seguridad ciudadana. Hay que tener una política clara de seguridad ciudadana para garantizar, mejorar la situación, y eso implica una estrategia que va desde mejorar las condiciones de vida de la gente, una política de disuasión del delito, prevención primero, disuasión, después tiene que ver control de los disparadores del delito, como la droga, el alcohol, las armas. Esa es una propuesta que ya ustedes tienen hecha por un asesor. Bueno, sí, la parte de control, porque el asesor trabajó mucho más, fue la parte que tenía que ver con la policía, cómo reestructurar la policía, que es un tema tremendamente complejo. Y ahí entra también el tema de la calidad del empleo para el policía. Para la policía. Porque en definitiva, si no le mejora el empleo al policía, es reconocerle un salario mínimo de $500, el equivalente a $500 que es el promedio de América Latina. Y así, después tú tienes una política para los grupos, enfrentar la situación de las poblaciones más vulnerables a través de una ley de protección social, una política de protección social. Eso es un tercer elemento. Una política de calidad educativa, mejorar los servicios de salud. O sea, es inadmisible, es incomprensible que un gobierno decida intervenir los 50 hospitales más grandes del país. O sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso fue una locura. Es una locura. Sí. Yo entiendo que hay que intervenir, pero es Pero como no todo al decir, mismo tiempo. es como tú decir, vamos a intervenir simultáneamente a la George Washington,
al Malecón, La a la Gómez. Bolívar, a la Independencia, A la Gómez. a la Bolívar y a la 27 de febrero y la Kennedy. ¿Y qué tú Todas vas las que a hacer? van Todas las- paralelas. Y Todas agrégale las la de- Máximo Gómez, ¿no? Para que vaya de norte a sur. O sea, es una locura, ¿me entiendes? Porque eso va a ser un caos. No es que no haya que intervenir, Es que pero no puede tú ser primero junto. interviene una, después interviene la otra y así sucesivamente. Pero ¿me yo entiendes? escucharle a usted hablar con todo lo que hay que hacer, con la problemática que estamos viviendo, con las necesidades, con el alza del dólar, con el frenar la economía en la manera que se está manejando. Pero el gobierno que surja en las elecciones del 20, sean ustedes como oposición, o sea, el candidato del presidente Medina o la fuerza del pueblo que se va a constituir desde el punto de vista de ellos como la tercera opción o la tercera vía, entonces va a ser un caos gobernar, es un dolor de Miren, cabeza. nosotros decimos, en el caso del PRM, la propuesta es, primero, mejorar la calidad del gasto. Es una revisión del gasto, línea por línea del gasto, en todas las instituciones públicas, en todas. Ya se han hecho varios ejercicios en ese sentido. En las mediciones desde afuera, y mal contado, te dicen que tú puedes tener una disponibilidad como mínimo del 2% del producto. Si aceptamos, el producto es más o menos, un 1% son 43.000, 45.000 millones. Estaríamos hablando de 90.000 millones de pesos si son el 2%, o si es el 3.8% como proyectó el BID. Entonces ahí estaríamos hablando prácticamente de casi 200.000 millones de pesos. Que tú puedes gastar mejor. ¿Y qué significa gastar mejor? No gastar menos, sino gastar mejor. ¿Cómo tú gastas mejor? Bueno, tú puedes decir, ¿cuántos cónsules tú tienes en Nueva York? ¿Cuántos tú tienes? 40. 90. Bueno, ok, 40. ¿Con cuánto tú necesitas? 5. 5. Entonces, eso es la diferencia. Coger ese dinero. Que yo creo que en Nueva York debería haber un solo cónsul. Bueno, tú porque coges es una ese ciudad. dinero. 40. Vicecónsules, creo que vicecónsules. Vicecónsules que hay más. Bueno, ok, tú puedes coger ese exceso de personal, Sí. ¿no? Y decirle, mira, este dinero, tenemos dos opciones. O mejorar la seguridad en la ciudad de Santo Domingo, para que tus familiares que tú estás allá no te lo maten y no tengan problemas, porque esto es una realidad, esto no es problema de percepción, ¿no? Resolverlo allá, ¿no? O gastarlo aquí en ustedes. ¿Qué prefieren? Bueno, hay que resolver el problema aquí. Claro, la prioridad Si es tú tienes que resolver el problema de los hospitales, o sea, no es posible que si yo, el hospital de Santiago, el Cabral Ibáez o el Arturo Grullón, que tienen problemas terribles, y aquí vamos a resolver esos problemas. ¿Tú me entiendes? Porque la población no puede vivir sin salud. ¿Cómo es posible que la salud tenga un presupuesto que es el 1.6% del Producto Interno Bruto? Menos del 2%. cuando la ley establece un 5. No, la ley no habla de, no De habla, porcentaje. pero no habla de porcentaje, no hay porcentaje, pero sí hay que subirlo. El gobierno te dice, yo le doy salud a todo el mundo. ¿Y por qué se exige un 5%? No, Sí, no lo dice. yo creo que la cifra podría ser un poquito menos, pero mira, el gobierno dice, yo le doy salud a 3 millones de personas a través de SENASA. Dice, ajá, ¿y cuánto dinero tú le das? Bueno, sucede y viene al caso, que una persona que está en régimen contributivo, seguramente ustedes están en régimen contributivo como estoy yo, Claro. tengo un cápita de alrededor de 12.000 pesos, 12.400, una cifra de ese orden de magnitud. Ahora, yo estoy pagando la salud. Ahora, el que va a SENASA, esos 3 millones de personas que dice el gobierno. Están pagando con esos. No, le están dando, el gobierno le transfiere a SENASA 7.000 millones, más o menos. Y eso significa que con 7.000 millones le están dando servicio a 7.000 millones de pesos, ¿no? Le están dando servicio A 3 millones de a pesos. 3 millones de personas. Estoy Ay, diciendo ¿cómo? números redondos, ¿no? Porque Claro. puede ser que no me acuerde de los números, Pero sale los datos. Pero eso sale 7 como entre 3 a 2 dos y pico. y pico. O sea, le estamos dando números redondos, ¿no? Suponte que el que paga salud contributiva paga 12.000 pesos, pero el que va a SENASA está recibiendo 200 pesos per cápita al año. Seguro. ¿Entiendes? Doctor, Se muchas acabó el gracias. tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay muchos tecnicismos en materia económica que no hemos podido tocarlo por la cuestión del tiempo,
quisiéramos pues contar una próxima, o sea, bien pronto con usted para que ¿Cómo no? ¿Cómo para no? Con seguir mucho gusto. orientando a la gente sobre la calidad del gasto. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios los permite, nos encontramos mañana en otra propuesta de Despierta RD. Disfruten el día.